Bienvenidos a la revisión de la agenda económica PM de este miércoles acá en CNN Chile, que al igual que durante la última semana ha estado marcada por el desarrollo del conflicto entre Rusia y Ucrania. Nuevamente el protagonista de la jornada fue el petróleo, que tanto en el índice WTI como el Brent estuvo en torno a $110 el barril, con una importante alza respecto al martes. La OPEP se esperaba que pudiera producir más de lo que está haciendo hasta ahora para así provocar una caída en los precios. ¿Tomó esa determinación el organismo de los países productores? Lo vemos en la siguiente nota, que muestra también un repunte en las bolsas. La escalada del petróleo continúa con fuerza. Este miércoles, tanto el Brent como el WTI llegaron a superar los $110 el barril, valores que se acercan a los máximos registrados en 2014. Hasta ahora, los precios solo reflejan el temor de los mercados respecto a disrupciones que se podrían provocar. Todavía no hay ningún efecto de la guerra, efecto real, efecto sobre la cantidad producida o la cantidad demandada de petróleo en el mundo. Lo que hay es temor. Ahora, antes de la crisis, ya se habían acumulado más de 100 pesos que tenía que entregar nuestro sistema, así que por ahora los precios del petróleo en Chile en nada reflejan la crisis en Ucrania. A pesar de la crisis, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y Rusia, que concentran el 40% de la producción mundial, descartaron aumentar la producción por sobre lo anunciado en 2021. Con esto mantendrán el alza informada previo a la crisis, pese a la advertencia de Estados Unidos y Europa de liberar sus reservas. Tanto la Unión Europea como Estados Unidos están poniéndose de acuerdo para liberar reservas de petróleo en caso que Rusia desee o tenga la intención de no exportar. Mientras el petróleo se disparaba, la principal materia prima de nuestro país también. El alza de casi 3% del cobre amortiguó una segunda jornada al alza del dólar, que abrió este miércoles rozando los 810 pesos, pero que finalmente cerró en 806, solo 2 pesos más que el martes. En cuanto a las bolsas, estas tuvieron un día de respiro. En Europa lograron repuntar las pérdidas registradas el miércoles y subieron más de 1%, siendo el IBEX de Madrid el que lideró con 1,62%. En Wall Street el optimismo fue aún mayor, ya que anotaron ganancias cercanas al 2%. Y en el plano local, el IPSA también recuperó terreno y terminó la jornada al alza por 1,18%. La enorme volatilidad que hay en los mercados desde que comenzó el conflicto entre Rusia y Ucrania nos tiene muy atentos acá en Agenda Económica, y seguramente a muchos de ustedes todavía inciertos respecto a qué hacer con sus ahorros, si mantenerlos en los fondos donde están, cambiarlos, llevarlos a algo más conservador, dejarlos donde están apostando a una recuperación. Las preguntas siguen ahí y por lo tanto queremos seguirlas analizando junto a Diego Mora, estratega de mercados de XTB, que está en contacto con nosotros. Diego, muchas gracias por estar en Agenda Económica. ¿Qué tal, Nicolás? Muy bien, y prácticamente siguiendo día a día y durante muchas veces cada jornada el movimiento de los mercados, las bolsas, petróleo, dólar también, que es el tema que generalmente conversamos con ustedes en XTV. Quisiera preguntarte cuál es la sensación que tienen ustedes desde que partió el conflicto entre Rusia y Ucrania y que ya lleva prácticamente una semana. Bueno, la evaluación es básicamente la misma a la hora de... Escucho un poquito de retorno. Ahí sí. Bueno, la evaluación es la misma que cada vez que hay algún tipo de conflicto geopolítico o directamente bélico. La volatilidad suele aumentar por 3, por 4. Esto quiere decir que la distancia entre los mínimos y máximos de cada gráfico suele aumentar bastante. Por lo tanto, hay mucho movimiento en los mercados, y a la hora de analizar cuáles son los activos que suben y cuáles son los que bajan, la pregunta tampoco es tan compleja. O sea, todo lo que tenga relación con el apetito por riesgo, las acciones, los índices, como decías tú, los fondos mutuos accionarios, todo tiende a la baja porque la gente tiene un menor apetito por el riesgo y un mayor apetito por el refugio. Esta es la razón por la cual los activos que están un poquito más de moda vendrían siendo el oro, el platino, la plata, el mismo dólar, que son activos donde la gente se puede refugiar.
Ahora, esa analogía que tú haces respecto al refugio lo sabemos en otras crisis y por supuesto que empresas especializadas como ustedes tienen los vehículos para invertir en oro, en platino u otros mecanismos de refugio. El dólar también es uno muy clásico. La pregunta es, cuando una persona, cliente quizás de ustedes, un inversionista retail, quiere entrar, por ejemplo, a invertir en oro o en platino, ¿cómo lo hace generalmente? Porque hay muchas personas que quieren que tienen la intención de hacerlo, pero no saben cómo partir. Sí, la verdad es que durante los últimos años, o durante las últimas 2 décadas, lo que hacemos nosotros, que es básicamente dar acceso a contratos por diferencia sobre activos del mercado financiero global, estas empresas han proliferado bastante, hay tecnologías muy avanzadas que la verdad, siendo bien sinceros, son mucho más integrales que las que te pueden ofrecer un banco comercial, que son un poquito más precarias. Hoy en día es bastante sencillo tener un pequeño capital, abrirse alguna cuenta de trading, por decirlo de alguna manera, y comenzar a invertir en los mercados financieros. Acceder a los mercados es bastante sencillo. Ahora, cosa muy distinta es si el trabajo que se hace ya estando dentro, obviamente requiere una gran responsabilidad, requiere un poquito más de disciplina para hacerlo de manera correcta, pero si a una persona le interesa entrar a los mercados financieros para protegerse de todas las situaciones que están ocurriendo hoy en día, bueno, voy a hacer un poquito de spam, es bastante sencillo ingresar al broker XTB, hay un equipo de asesores que lo van acompañando en el aprendizaje y en el fondo están las herramientas para poder intentarlo por lo menos. Pero si alguna persona que está viendo ahora dice, ¿sabe qué? Esto puede durar bastante más tiempo, voy a invertir algo en oro, ¿está el activo o el servicio para poder hacerlo? Y también, ¿lo han hecho en estos últimos días clientes? ¿Se están yendo concretamente hacia esas formas de refugio? Sí, la respuesta es un rotundo sí. O sea, el volumen de clientes que han llegado buscando oro, buscando ETF, incluso de empresas mineras, hay gente que está comprando bonos soberanos en Estados Unidos, hay gente que está muy interesada, por ejemplo, en comprar dólares, pero no solamente en el dólar contra el peso chileno, que es como la noción más rápida que tenemos del dólar, sino que también hay mucha gente interesada en el dólar index, que es como la canasta del dólar contra las 6 monedas más duras del mercado. Entonces ha habido una demanda bastante alta de activos de refugio y también hay gente que le interesa un poco especular un poco más con los movimientos de caídas de las bolsas, que esto que es la gente a veces no entiende muy bien que se puede ganar con la caída de los mercados. Buscar posiciones cortas en el S&P 500, durante febrero la bolsa de Rusia cayó un 30% y directamente uno puede hacer trading con ese tipo de movimientos y ganar con las caídas de los mercados. Por lo tanto, uno puede tomar tanto posiciones al alza, posiciones a la baja en todos los tipos de mercados globales. Es bastante flexible y en cualquier momento hay algo que se puede hacer. Y efectivamente hay una demanda bastante alta de trading últimamente. Y efectivamente los clientes están invirtiendo en activos que apuestan contra la caída fuerte de las bolsas, lo hemos visto de las últimas semanas, y ¿están tomando posición ahí? Sí, la verdad que sí. Ahora, hay que hacer una distinción bien clara, porque aquí ya entramos a clientes que les gusta asumir un riesgo alto. Claro. O sea, tienen un patrimonio, una cierta porción de su capital que les interesa ponerla en riesgo a ver si resulta. O sea, un 30% apostando en la bolsa rusa que va a caer o apostar por la caída de este tipo de mercados, es un movimiento bastante arriesgado, pero si resulta bien, un 30% en un mes es bastante brutal, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, la especulación bajista, yo se la recomendaría a gente que se pueda permitir arriesgar un capital, pero la posibilidad está completamente, incluso está la facultad de utilizar apalancamiento para que en el fondo la posición sea más grande y el riesgo sea mayor. Por lo tanto, uno puede ganar más dinero del que tiene, pero también siempre asumiendo que el riesgo también va aumentando. Ahora, con todo este tipo de plataformas uno puede ajustar el volumen de transacción, por lo tanto, uno puede apostar a ese tipo de movimientos y ajustar el riesgo hasta donde a uno le acomode. Oye, y ahora eso obviamente tiene que ser para clientes que están bastante más en el día a día de los mercados, porque si tienen que apostar a la caída de una bolsa, tienen que estar muy atentos a las informaciones, pero esos son clientes que tienen más expertise. ¿Cuáles son las recomendaciones generales que usted le está dando a personas retail que confían en una inversión más pasiva, que es confiar en expertos que les dan recomendaciones? ¿Cuáles son las principales que usted le están dando a quienes buscan más certeza en un momento de mucha incertidumbre?
Bueno, buscar certezas en el mercado es cada vez más complicado. Sí. Nosotros como el branding de la empresa, más que dar una recomendación directa, nosotros siempre apostamos por la formación. O sea, nosotros tenemos seminarios todos los días, básicamente en la mañana y en la tarde, con la idea de que el cliente se pueda formar en bolsa. Eso nos interesa más que decirle, mira, el escenario para el oro está interesante, podría haber opciones acá. Más que eso, nos interesa que puedan aprender para que ellos mismos puedan identificar cómo desenvolverse ante este tipo de situaciones para que cuando vuelva a ocurrir ya sepan cómo actuar. O sea, en esa línea nuestros clientes ya están entendiendo más cómo reacciona el oro cuando hay tensiones geopolíticas, cómo reacciona el oro cuando hay una potencial inflación que nuevamente puede ser de 7%, poder analizar si el Bitcoin es un activo de riesgo o un activo de refugio, con todo lo que está pasando con las sanciones a Rusia. El 40% de los movimientos de criptomonedas en Rusia se están yendo al exchange Binance, y eso podría beneficiar a la criptomoneda propia que tiene Binance, al Bitcoin. Por lo tanto, nuestro foco principal, más allá de darle una recomendación directa, es que el cliente pueda entender cómo actuar frente a estos tipos de movimientos de mercado. Ahora, de todas maneras, al cliente que está entrando y que todavía no tiene toda la formación, igual necesita algo de consejo. Y lo que hemos visto acá mucho en el programa es que si alguien tiene un ahorro que no lo necesita ahora, sé lo que lo necesita en unos meses más, en poco tiempo, ahí no busque una fórmula que le prometa altas ganancias en poco tiempo, porque eso es muy difícil, sino que ahí la principal recomendación sigue siendo buscar vehículos bastante más seguros, donde lo principal sea que no pierda, y si va a rentar, rente un poco, pero que lo principal es que ese fondo que va a ocupar pronto no caiga. Sí, o sea, a la hora de hacer inversiones, lo más importante es tener claro lo que uno busca, como decías tú. O sea, tener una planificación de cuándo voy a necesitar yo este dinero, cuánto me puedo permitir arriesgar, y en base a estas preguntas que cada inversor se tiene que hacer, ahí uno puede preguntar por asesoría para que el ejecutivo te pueda orientar. Mira, este activo es más riesgoso, esto es más conservador, la especulación de la guerra probablemente va a tener un boom muy fuerte durante el primer semestre, pero puede que decaiga durante el segundo. Por lo tanto, los inversores tienen mucho más poder del que conocen, que en el fondo ellos pueden decidir qué tipo de inversiones quieren y cuáles se ajustan a sus necesidades. O sea, en el fondo, si yo quiero apostar a que, no sé, la empresa Lockheed Martin, que es uno de los las principales empresas de defensa militar en Estados Unidos, lo pueda hacer bien durante el año 2022, es algo bastante probable, pero tienes que entender que esta es una inversión un poquito más pasiva, como dices tú, donde se pueda desenvolver bien durante todo el año. Ahora, si a ti te interesa especular, ser mucho más agresivo con la bolsa rusa, apostar a la baja, o quiero aprovechar las noticias que lamentablemente van ocurriendo entre Rusia y Ucrania para apostar al alza del oro por la tensión geopolítica, eso es algo que se podría dar entre 2 y 4 semanas como boom. Entonces, en la medida que el inversor tenga claro cuál es su horizonte, el ejecutivo lo puede ayudar mucho más. Diego Mora, estratega de mercados de XTV, gracias por hablar con nosotros acá en Agenda Económica. Que esté muy bien. Que esté muy bien, Nicolás. Como ven, también hay espacio para quienes son bastante más expertos en trading, en manejar sus finanzas personales. Eso es también lo que queremos hacer acá los miércoles en Agenda Económica, finanzas personales. Hoy fue algo más específico. Vamos a seguir haciéndolo, sobre todo mientras siga habiendo volatilidad muy fuerte en los mercados. Hacemos la pausa y al regreso les contamos qué pasó en el Senado con la nominación de Stephanie Griffith Jones, y ese Junior no, Stephanie Griffith Jones como nueva consejera del Banco Central. Lo vemos al regreso. Tal como se esperaba, el Senado ratificó a Stephanie Griffith Jones como nueva consejera del Banco Central. En su exposición ante la Cámara Alta, entregó distintas visiones sobre el trabajo de la convención, el rol que debe tener el Banco Central y también los efectos inflacionarios que podría tener el conflicto entre Rusia y Ucrania, y por ende su efecto también en las tasas de interés. Todo lo cuenta Belén Vázquez. El Senado ratificó de forma unánime a la economista Stephanie Griffith Jones como la nueva consejera del Banco Central. Más temprano, la economista había expuesto en la Comisión de Hacienda por cerca de 12 minutos, donde partió su exposición diciendo que para ella sería un privilegio volver al Banco Central. Recordemos que ella ya ejerció en el organismo entre los años 70 y 72 como economista antes de partir a Inglaterra. Fue una exposición que se centró principalmente en el contexto económico local e internacional,
Constitucional y también repasó algo del sistema financiero. En cuanto a los factores internos, abordó la inflación y la influencia que ha tenido los factores locales en el fenómeno que ya nos deja un 7,7% de inflación. En cuanto a este punto, dijo, en Chile ha sido uno de los países donde más ha aumentado el consumo privado y por ende más ha subido la inflación. Esto, además, recordó, es explicado porque 3/4 de los factores que influyen en el actual IPC responden a factores locales y solo 1/4 a factores externos. Esto se produjo evidentemente por la liquidez que produjeron las ayudas estatales y también los retiros de fondos. Esto sobrecalentó la economía, haciendo que creciéramos a un ritmo superior a lo que estábamos produciendo. En cuanto a los factores externos, la economista recordó que también esta inflación mundial se debe a que han habido alteraciones en la cadena de suministros y también al alza en el precio del petróleo. Todo esto evidentemente, dijo, se va a agudizar aún más con la guerra que estamos viviendo entre Rusia y Ucrania, teniendo como principales afectaciones para nuestro país al menos las importaciones de petróleo y también de algunos cereales. Todo esto entonces supone un desafío para el Banco Central, que tiene como meta converger en un 3% en los próximos 2 años la inflación, y de hecho fue parte de lo que la economista destacó, la política monetaria que ha llevado adelante el central. Escuchemos entonces a Stephanie Griffith Jones destacando la política monetaria que ha llevado adelante el banco y de la que ahora ella también va a ser parte. Es en ese aspecto que la política monetaria reciente del Banco Central de subir la tasa de interés para contribuir a combatir la inflación parece muy apropiada. Además, tal política monetaria, en combinación con la política fiscal, está ayudando a que la demanda efectiva sea consistente con la capacidad productiva del país. Otro tema que se abordó a raíz de preguntas de los senadores de la comisión fue qué va a pasar, o más bien cuál es su posición y su postura respecto a la autonomía del Banco Central y los posibles cambios que puedan surgir en la Convención Constitucional. Ella dijo que el Banco Central es un organismo estatal y que como tal debe respetar el proceso constituyente que está en pleno desarrollo, recordemos. Aún así, ella destacó que las iniciativas que se han presentado tanto de norma popular como las de los convencionales han rescatado el carácter técnico y la calidad de autónomo del Banco Central, algo que ella dijo debe preservarse. Aún así, mantuvo una posición de diálogo, dijo que mientras ambos organismos puedan dialogar va a ser vital, ¿cierto?, para que esta constitución que va a emanar del proceso sea una constitución que sea buena para Chile. En ese sentido, algunos cercanos a Stephanie Griffith Jones han señalado que ella cumple con un perfil que podría ayudar a encaminar todos estos cambios que se implementen en la nueva constitución para el Banco Central, y eso evidentemente le va a dar algo de aires de cambio al Consejo. Escuchemos ahora a la economista referirse a la importancia que tiene preservar la autonomía del Banco Central. Ahora, mirando las diversas iniciativas constituyentes sobre el Banco Central, me parece que en una gran mayoría se rescata la relevancia del rol técnico de un Banco Central autónomo. Y eso creo que es una cosa buena, porque yo creo que es importante, como señalaban ustedes, modelar distintos conceptos, pero mantener la independencia que da la autonomía y la relevancia del rol técnico. Stepanka Jirina Novikavka es el nombre real de Stephanie Griffith Jones, la nueva consejera del Banco Central, que tiene una trayectoria de sobra para llegar a este cargo. Es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, doctora en economía de la Universidad de Cambridge, ha trabajado para el UNICEF, para el PNUD, ha asesorado a distintos bancos centrales, a distintos gobiernos, y también fue parte del comité asesor económico de Gabriel Boric, el presidente electo. Gran parte de la negociación de su nombramiento también se debe a que ella fue parte del nombramiento, tiene que responder a una sensibilidad política parecida a la de Mario Marcel. Sus cercanos han destacado no solo su calidad profesional, sino también su calidad humana, una mujer abierta al diálogo, de ideas firmes pero no dogmática, han dicho quienes la conocen, han tenido solo palabras de felicitaciones y elogios para la nueva consejera. Pudimos conversar precisamente con uno de esos cercanos, con el economista Ricardo French Davis, quien es coautor, además de varios artículos y libros, con Stephanie Griffith Jones, a quien escuchamos a continuación. Es aterrizada,
conoce la experiencia de los países europeos exitosos, ha vivido mucho en uno de ellos, ¿cierto? Y ha estado muy en contacto con la Unión Europea, con los escandinavos en distintos tipos de instituciones, en proyectos de investigación, en organismos oficiales, etc. Y que a ella la tengamos como consejera del Banco Central es un gran logro para Chile. Griffith Jones entonces es la tercera mujer desde la era de la autonomía en integrar el Consejo del Banco Central. Va a ocupar el cargo que deja vacante Mario Marcel hasta octubre de 2025. Aprobada entonces por unanimidad, la economista de reconocida trayectoria va a integrar junto a Rosana Costa las dos mujeres que van a estar actualmente en el Consejo, y por primera vez se van a topar dos mujeres en este organismo. Antes de terminar el programa de este miércoles, les muestro otra señal de desaceleración en la economía nacional. ¿Se acuerdan cuando vimos el IMASEC de enero que mostraba desaceleración? Bueno, lo siguiente también muestra que todavía siguen altas las ventas de autos nuevos, pero se están desacelerando. En febrero se vendieron 31.745 unidades nuevas, alza de 29,6%. Si sumamos enero con febrero, fueron 69.026 unidades nuevas, alza en promedio de 39,5%. Aquí se ve que fueron muchas más las ventas de autos en enero que en febrero, tanto en número como en porcentaje. Por eso yo les digo que aquí hay otra señal de desaceleración. Siguen siendo muy altas las ventas, por supuesto, pero lo importante es siempre ver las tendencias. Con estos números terminamos la agenda económica de este miércoles. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.